Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Aquí estamos. ¿Estamos todos bien? Amén. Gloria al Señor. Pues, hermanos, mire, hoy cerramos ya la serie que habíamos traído, las exhortaciones acerca del calvinismo y la Biblia. Amén. Importante comparar siempre todo lo que creemos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús con la palabra. ¿Amén? Porque si algo que usted cree no está en la palabra del Señor, necesariamente es malo. No necesariamente es malo. Pero si por las cosas que creemos nos dejamos regir, entonces usted dirá, ¿esto es porque yo me está dejando ya por cosas que no son de la palabra del Señor? Muchas cosas que nosotros muchas veces podríamos estar pensando, creyendo o haciendo que pueden estar así. Por eso es que siempre hay que compararse uno con la palabra del Señor. Y para compararse con la palabra del Señor, hay que conocerla. Ese es el refrán, que el que no sabe es como el que no ve. Porque si no sabemos sobre la palabra, y muchas veces no sabemos lo que no sabemos sobre la palabra también. Importante estar en ella, leerla, y para todo. Hay que pasar, como que dice en el campo, hay que pasar el trabajo, la palabra del Señor, escudriñarla, amarla, leerla, creerla y hacerla en el nombre de Jesús. Así que hoy continuamos con esta serie y ya terminamos en este tema del calvinismo versus la Biblia. ¿Ven? ¿Recuerda lo de la latita aquella, la latita de Tulip? Pues de las 5 letras de Tulip hemos cubierto ya 3. Hoy vamos a reseñar las últimas 2. Reseñamos la primera parte, la U. Recuerda que Tulip está en inglés. La elección incondicional. En inglés, unconditional election. Era porque es el tema que es como que el más recordado, el más conocido acerca del calvinismo. La susodicha predestinación. ¿Okay? Y explicamos que la predestinación es bíblica. Lo que sucede es que cómo se explica según la Biblia, pues es diferente a lo que muchas personas profesan o algunos entienden, ¿verdad? Vimos que dentro de todo el consejo de la Biblia hay que balancear con el hecho de que Dios predestina, Dios escoge, pero a la misma vez Dios ha dado libre decisión a cada uno. Él nos ha delegado a nosotros la decisión de creer o no creer. Entonces, ¿cómo usted parea las dos cosas? ¿Verdad? Que Dios escoge, pero entonces usted tiene que decidir. Y muchas personas pues tienen un dilema grande con eso, pero simplemente, y si le añadimos encima de que la realidad, la palabra del Señor lo confirma, Dios es soberano en las cosas que hace, o sea, nadie le tiene que contradecir, y cuando Él dice algo se hace, sucede, mucha más complicación. Pero la parte que muchas personas, ¿verdad?, que profesan esta fe reformada, calvinista, pues en esta parte de la U dice, pues mira, es que ya Dios escogió. Y Dios escogió para que unos nazcan y se pierdan y otros para que nazcan y se salven. ¿Y dónde está la libre decisión? Entonces hay muchos problemas con adoptar lo que la palabra dice con respecto a la libre decisión también. Por más que traten de decir que no, ahí que está la complicación. ¿Cómo nosotros vimos en la Biblia que las dos cosas se pueden correlacionar? Con el hecho de que cuando vimos en Efesios, Dios nos predestinó en Cristo. Nos escogió antes en Cristo. O sea que Dios escoge, Dios sabe quiénes se van a salvar y Dios sabe quiénes se van a perder. Aquellos que Dios sabe que se van a salvar, ya Él los había predispuesto para que se salvaran a través de Cristo Jesús. Solamente en Cristo. Nadie se puede salvar que no sea a través de Cristo. ¿Ven? Así que el Señor en su soberanía escogió ya a aquellos que Él sabía se iban a salvar en Cristo Jesús. Amén. Y Él sabía que se iban a salvar porque ellos iban a ejercer su libre decisión para escoger por el Señor. Amén. No hay ninguna complicación en ello. El problema está cuando se trata de inculcarle interpretaciones que no están en la Biblia. Ahí que vienen todos los problemas. A veces cuando uno se escucha personas que se complican la vida con un montón de cosas, especialmente sobre la Biblia, es porque quieren creer en la Biblia a marronazo, a la forma de ellos. Y cuando eso sucede así, pues hay problemas. Otro problema que muchas personas tienen es que la Biblia no es lógica. Porque las personas piensan que si 2 más 2 son 4, 4 son 6. 6 y 2 son 8 y 8 16. Pero eso es, ¿verdad?, matemática. Pero el Señor no funciona así. ¿Qué lógica había de que Él amara al que no tenía que amar? ¿Qué lógica había que Él tuviera que enviar a su hijo a morir por unos que no valían nada? No hay lógica ninguna.
sea, que uno no puede interpretar la palabra del Señor por la lógica. La lógica dice que nosotros, pecadores, era para aniquilarnos a todos, ¿verdad? Para procesarnos y condenarnos al pecado. Ya está. Esa es la lógica, pero la forma que Dios trabaja en amor dictaminó algo, un plan desde antes de la fundación del mundo. ¿Vale? Ese es el problema. Muchas personas se buscan tratar de entender la Biblia como si fuera un periódico. Después de la U, la tulip, pues fuimos la vez pasada a la I y a la T. O sea, fuimos la T, que es la primera, la depravación total. Total depravación. ¿Qué vimos ahí? Que el hombre es malo, 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 malo. Que es tan malo que de él no sale buscar a Dios. Y ahí éramos todos. Amén. Si usted hace una recolección de cuando usted era antes de Cristo, a usted no le nacía servir al Señor, ni mucho menos considerar las cosas del Señor. Inclusive considerar posiblemente a aquellos que servían al Señor como unos ridículos que estaban, lamentablemente engañados en eso. Muchas veces podríamos haber dicho. Pero cuando el Señor se nos revela, entonces podemos conocerle. Esa depravación total, estábamos de acuerdo. Eso es lo que la Biblia enseña. Dice, no hay ni uno bueno, ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Lo dice la palabra del Señor. Esa es la T. Y la otra que cubrimos la vez pasada es la I. Gracia irresistible. Irresistible grace. Lo que enseñan ellos, por eso le ponen a la I. Ahora, nosotros vimos que uno sí puede resistir la gracia de Dios. Porque por eso es que hay libre decisión. ¿Qué es la gracia? Que Dios se acerca a ti, habiendo ya Él preparado por gracia un plan. Amén. Y te muestra por medio de su Espíritu que tú eres pecador. Que la única salvación es a través de su Hijo Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios. ¿Se puede resistir esa gracia? Sí, porque hay unos que deciden no y hay otros que deciden que sí. ¿Amén? Por eso lo vimos a través cuando fuimos a Juan 3:16, ¿te acuerdas? Que decía, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que haya sido predestinado, no, para que todo aquel que ya haya sido preseleccionado, no, para que todo aquel que en Él cree, ¿ve? Que hay que tomar una decisión por Cristo Jesús. Así que fuimos por todo ese detalle a través de otros versos más también. Así que ya tenemos, de las 3 letras, tenemos 3, de las 5 letras, pero tenemos 3. Nos queda para hoy, ¿verdad? Lo vamos a cubrir de manera eficiente. La L, que en inglés es Limited Atonement. Atonement es expiación. Expiación limitada. O limitada expiación, si lo voy a poner. Vamos a explicar lo que quiere decir eso. Y la P es la perseverancia de los santos. ¿Amén? O sea que los santos que son de Dios perseveran hasta el fin. Que los que son de Dios no se desalvan. Los que son de Dios no se pierden. Y en ello usted va a ver que esa es una verdad fundamental de la Biblia del Señor. Pero en la otra parte de expiación limitada, vamos a explicar qué es lo que quiere decir. Eso es un tecnicismo, donde ellos dan mucha vuelta, ¿verdad? Y muchas personas les gusta discutir sobre esto. Pero la Biblia es clara respecto a ello. Así que vamos a ir a ello, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la palabra del Señor, primera de Juan 2:2. Y después Juan 10:27 y 29. Un verso tiene que ver con la expiación y el otro verso, el de Juan, tiene que ver con la perseverancia. Así que primera de Juan 2:2. Amén. El consejo de Jehová es limpio, dice, que hace sabio. ¿A quién? Al sencillo. Primera de Juan 2:2. Y Juan 10:27 al 29. ¿Qué quiere decir que hace sabio al sencillo? Pues el que dice, yo voy a pretender que Dios me lo enseñe todo. Yo no voy a decir, no, es que yo, lo que necesito es un chispito nada más. Porque yo, ¿qué cosa será lo que yo no sé? 2 o 3 cositas nada más. Y hay personas que son más así prepotentes y dicen, no, si ya yo tengo mis ideas formadas. Yo lo que necesito es que la Biblia me ayude como a aclararme algunas. Esa no es la palabra, la manera de entender la palabra. La manera de entender la palabra es que dice, yo soy un becerro. Y yo voy a pretender que Dios me enseñe y me enseñe bien. Así que más es lo que voy a desaprender para después aprender. Amén. No se ofenda que usted es un becerro, yo soy un becerro también. Amén. No se ponga triste porque ya somos escogidos, estamos limpiados en Cristo Jesús. Primero de Juan 2:2 dice así. Y Él, hablando de Cristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Es propiciación.
¿Verdad que estuvimos cuando estuvimos estudiando acerca de lo que nos enseña el Antiguo Testamento? Propitiation. Propiciación es que Dios propicia para quitar el pecado. Amén. O sea, ¿qué acepta Dios para perdonar el pecado? Pues el sacrificio de su Hijo. Amén. ¿Cómo sabemos que es el Hijo? Porque en el verso 1 dice, tenemos un abogado con el Padre que se llama Jesucristo el justo, y Él es la propiciación. O sea, Él es el que satisface la demanda del Dios el Padre en pago de la deuda de pecado. Solamente Él. Él no dice, Él no es una propiciación, dice, Él es la propiciación, no hay más ninguno. Así que eso nos va a hablar más adelante cuando vayamos a la parte de expiación. Ya usted ve claramente ahí que Dios no pagó por el pecado de algunos, Él pagó por el pecado de todos. El problema que muchos tienen con esto es que dicen, ay, pero es que la sangre de Cristo es demasiado preciosa para que se fuera a desperdiciar en aquellos que no iban a creer en Él. Por lo tanto, tiene que ser que Dios murió, mandó a su Hijo a morir por algunos sí, por otros no. Esa es la lógica. Pero la Biblia no dice eso. De hecho, eso es parte de la demostración de amor de Dios. Que Dios, en su generosidad, en su liberalidad, como nos habla, por ejemplo, en 2 Corintios 9, dice, el que reparte y el que da, amén, da liberalmente. O sea, así es el Señor. Él dio todo, pero lo terrible es que aún Él dándolo todo, muchos no van a aceptarlo. No hay nada erróneo en ello. Es una pérdida, sí, pero el que murió por uno, murió por todos. Amén. No hay ningún problema con eso. La segunda porción, Juan 10, 27 al 29, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Señor, ahora bendice tu palabra y ayúdanos a entenderla por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ir a la L. Amén. La expiación limitada. Okay. Según la doctrina reformada, la doctrina calvinista, dice, el propósito de la muerte de Cristo no era simplemente permitir, o sea, poner a los hombres en una condición de salvarse. ¿Okay? Y mucho menos era querer dejar a la dependencia del hombre el salvarse. Ahí que está el asunto de que ellos dicen que ya Dios escogió y que ya todo el mundo, ¿verdad? Porque si se le da esa disposición, esa responsabilidad al hombre, el hombre nunca va a escoger por el Señor. Pero se les olvida que el Señor, por medio de su Espíritu, es el que nos ayuda a entender al Señor. Las aseveraciones de estas personas muchas veces están contradiciéndose uno con otro. Porque ellos mismos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando vemos en la palabra, especialmente la palabra dice que sí, nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de escoger. Por lo tanto, en nosotros está plasmada esa responsabilidad. Eso es lo único. El resto todo lo hizo el Señor. Amén. Pero no es real, no es bíblico decir que el Señor ya escogió por nosotros. Amén. Ahora, en este caso, dicen, bueno, como fue así, y como Dios tuvo que escoger por ellos, el salvarse o no, pues ya Dios predispuso que la expiación de Cristo era para esos que se iban a salvar, para nosotros no. ¿Okay? Así que todos ellos van, ¿verdad? Por ejemplo, van a los versos de Efesios, pero nosotros vimos los versos de Efesios, ¿verdad? Vamos a leerlos nuevamente. Y aquí que está el asunto, dice, ¿cómo es posible que algunos lean los mismos versos y entiendan cosas diferentes? ¿Cómo es posible que leamos la Biblia todos y entendamos cosas diferentes? Usted sabe por qué. ¿Cuál es la primera razón? Amén, porque Cristo está en nosotros. Y si pudiéramos decir que Cristo está también en aquellos que profesan esta doctrina, porque debería estarlo, amén. ¿Cómo entonces pueden entender algo diferente? Van con una idea preconcebida. Ahí es que está el otro asunto. O sea, cuando este viene con algo y este tiene el molde. Tiene el molde. La Biblia tiene que encajar en mi molde. Simplemente algunos de los que escuchen esto grabado, pues, difieran de mí, pero piénselo bien y mediten en el nombre de Jesús con calma. Porque la intención de esta exhortación es eso mismo. Nosotros colocamos toda la verdad.
Pero precisamente, usted no puede tener un molde y decir, bueno, aquí está el molde, dame la Biblia. Y la encaja ahí a la fuerza. Algunas partes quizás encajen bien, las otras hay que forzarla. No podemos forzar la palabra, amén. Podemos torcerla. Tenemos que ver lo que hay en esta. Claro está, el mismo Pedro decía, el hermanito Pablo, ¿verdad? Hay muchas cosas en sus escritos difíciles de entender, los cuales los inconstantes, o sea, las personas que siempre están buscarle las 7 patas al gato y un día creen una cosa, creen otra, ellos las tuercen para su propia perdición. O sea que tomaban las mismas cartas de Pablo y le daban la vuelta y decían algo que él no había dicho. ¿Por qué? Porque ya vienen con ideas preconcebidas. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Ahorita estaba diciendo, ¿verdad?, a manera jocosa, pero a manera real también. Que si nosotros ya venimos con, ¿verdad?, con una vez cerrada como esa, es decir, nosotros ya yo sé la mayoría de las cosas, lo único que necesita es un chispito del Señor, pues estamos comenzando mal. Amén. Porque si la Biblia dice que el Señor nos puso la mente de Cristo, por algo es, ¿verdad? Quiere decir que la mente, la conciencia nuestra, no servía, estaba cauterizada, ya no valía. Hubo que quitarla y poner la del Señor. Si no, no hubiéramos podido, ¿verdad?, caminar en sus caminos. Pero si usted se refiere a Efesios 1, ¿verdad? Efesios 1, 4 al 6, lo hemos leído todas las veces que nos hemos reunido en este último domingo, lo hemos leído. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿en quién? En Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y hemos ido sobre ello. Las mismas referencias que se utilizan para explicar o para pretender decir que la expiación es solamente limitada aquí, como ellos dicen. La realidad es que, ¿verdad?, en ningún momento aquí, ¿verdad?, te está diciendo que la expiación o el pago de Cristo era solamente para algunos. ¿Okay? Que Dios sabía quiénes se iban a salvar, sí, pero Él envió a su Hijo a morir por todo el mundo, por todos. ¿Okay? Y lo vamos a ver ya mismo, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad?, que todos los creyentes, los que son hijos de Dios, seguirán siendo salvos. Lo vamos a ver más adelante en una porción que vamos a ver. Pero la realidad es que cuando Cristo derramó su sangre, derramó por todo el mundo. Cuando Cristo murió, había dos perversos a su lado. Uno creyó en el último momento y se salvó. El otro no es evidente que lo hubiera hecho. Entonces, la sangre de Cristo aplicó para el que se arrepintió y para el otro no. No hay evidencia bíblica para ello. Si Dios lo hubiera decidido así, pues amén, lo decidió así, pero no hay evidencia bíblica. El asunto no es que a nosotros nos afecte en nada el hecho de que Cristo hubiera muerto por algunos sí y por otros no. Su sangre hubiera sido por algunos sí y otros no. No nos afecta nada porque si usted creyó en Cristo y usted está salvo. ¿Y cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que están adjudicándole un entendimiento a la palabra que no está ahí. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. ¿Ok? Sin embargo, mira lo que realmente dice la palabra del Señor. Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, amó Dios a los que se salvan. No dice así. Al mundo. Ahí está la exuberancia de Dios. Que Él amó a todo el mundo, la mayoría del cual no iba a venir a sus caminos. Hay que saber la gloria de Él. Amén. Está viendo, como usted va a ver, esa es la gloria de Él, que Él se votó, como diríamos nosotros en Puerto Rico. Y preparó una salvación para todo el mundo. Él sirvió la mesa. ¿Usted recuerda la parábola que dice, aquel señor vino y preparó una mesa? Una mesa, pero de aquí a Mayagüez, como uno dice, con una fiesta tremenda, invitó a un montón de gente. Y cuando llegó el día de la fiesta, la gente empezó a excusarse y dijo que no podían. No, que compró una yunta, tengo que ir a verla. Compró un terreno, tengo que ir a verla. Se murió mi papá, tengo que ir. Un montón de excusas, que me casé, ya no puedo ir. Dice que el Señor se enfureció, porque todo el mundo habría predispuesto para ir allá. Entonces él dijo, pues mira, hasta una cosa, ya la mesa está servida, mete aquí a todo el mundo, vete por ahí, busca a los ciegos, los cojos, los mancos, o sea, los que
Los que nadie se hubiera fijado en ellos y fuérzalos a entrar. Ahí que está el asunto de que el Espíritu Santo es el que toca a uno. ¿Eh? Dice, porque la mesa está servida y yo voy a celebrar esta fiesta. Pues así mismo hizo el Señor. La Biblia dice que Él vino a lo suyo y esos primeros invitados de honor no quisieron. Que dijo, pues, qué lástima, pues se perderán todos, ¿no? La salvación que Él preparó nos la ofreció a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Eso es así. La parte que dice, fuérzalos a entrar en el Espíritu Santo convenciendo a uno. Ahora, ¿qué decidieron los primeros? Primero decidieron, no, yo no quiero. Yo tengo cosas más importantes que esas. Claro que había una ignorancia brutal, una ignorancia mortal, literalmente, pero ellos decidieron no hacerlo. Por eso dice la Biblia claramente de Juan 3:16. Dios amó al mundo. Él invitó, pero unos no quisieron. ¿Por qué dice? ¿Y por qué invitó primero a algunos? Porque la palabra del Señor nos dice también que Él le dio la primicia, el privilegio primero en la fila, ¿se lo dio a quién? Su pueblo Israel. Por eso es que, hablando adelante, ¿verdad? No ha descartado el Señor a Israel. Pero de que Israel lo rechazó y que ahora mismo todavía lo rechaza, eso es cierto, pero el Señor tiene misericordia aún con ellos. Ahí que eso ilustra también la otra parte, hermano. El asunto de que, gloria a Dios, que Dios no es de un cantazo y ya está. Otras veces el Señor tuvo que insistir con nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Imagínate que Dios hubiera sido, yo no pierdo el tiempo, yo un cartucho y se acabó. Estuviéramos todos perdidos, hermano. Pero el Señor conoce nuestro corazón y sabe nuestra limitación, nuestra terquedad, nuestro agallugamiento también. Eso es que Él es bondadoso y misericordioso, exuberante, vuelvo y lo digo, en su gracia. Amén. Cuando el Señor habla de su gracia, dice, usted piensa en lo más grande, el Señor siendo perdonador y paciente con usted, y usted todavía no ha pensado ni una pizca de lo que el Señor, ¿verdad?, hace en su gracia por nosotros. Así que murió, ¿verdad?, por todo el mundo. Dice, tanto amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él envió al mundo a su Hijo para morir por todos. Y 1 Juan 2:2, el que acabamos de leer, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, es evidente que Juan está hablando al principio de los cristianos. Él es la propiciación, Él es el pago que Dios aceptó por nuestros pecados. No solamente los de nosotros, los cristianos, sino dice, también por los de todo el mundo. Claramente diciendo, Cristo murió por todo el mundo. ¿Amén? Por todo el mundo. Y eso encaja perfectamente con las porciones donde vimos que Dios le delega a la persona el decidir. Para que la persona, si la persona decidiera por Cristo estar preparada la salvación para ello, pues Cristo tuvo que haber muerto por todos. Pero la decisión le toca a la persona. Que Dios sabe qué persona y qué vamos a decidir, Él lo sabe, pero Él no es el que lo prescribe, ¿ves? Ahí que está el asunto. En su soberanía, Dios decidió que no íbamos a hacer robots ni máquinas de guata. Él dijo que nosotros íbamos a decidir. Amén. Pero íbamos a decidir cuando el Espíritu Santo nos hubiera expresado y predicado la verdad. Porque si uno fuera por la forma que uno entiende las cosas, nunca hubiéramos conocido a Cristo Jesús. Amén. Segunda de Pedro 2:1 también dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué está diciendo ahí? Que Pedro, tanto Pedro como Judas, como Juan, aclaran que en los últimos tiempos va a haber mucha apostasía, van a haber muchas personas que en un momento dado profesaban la fe cristiana y de momento no. Y habíamos explicado que no solamente a nivel de individuos, sino a nivel de grupos. O sea, la apostasía se va a regar. Muchas personas van a profesar ser cristianos, pero no lo son. Usted lo ha visto hoy, ¿verdad? Por donde quiera. Entonces dice, en el tiempo anterior hubo falsos profetas también. Pues hoy van a haber falsos profetas, dijo Pedro, en su tiempo y en el de nosotros también. O sea, de la misma forma que antes hubo falsos profetas. ¿Usted se acuerda de Balaam? Usted se da vuelta a ¿cómo se llamaba aquel? No sé si era a Yolab, que se llamaba algo así, que le estaba instruyendo a uno de los reyes de Israel
se ponía un casco con 2 cuernos y decía, sí, vete, ataca al enemigo que tú lo vas a cornear como estoy corneando. Hacía un show. Usted piensa que los shows son de este tiempo, hay tanto predicador, tanto fantoche y tanto payaso. En los tiempos de allá de la Biblia había payasos también. El cual fue desmentido. O sea, habían falsos profetas y falsos maestros entre el pueblo. Entonces, dice que hoy día también. Dice que harán, van a introducir encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué son esas? Falsas doctrinas. Pero va a estar tan rebuscadita que va a ser difícil de detectar. Van a introducirla encubiertamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que aún dentro del mismo pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, vamos a ver algunos que no lo son, pero van a meter unas ideas, doctrinas que no es bíblica como tal. Eso es verdad. Pero la parte que tenemos que fijarnos en el verso dice, y van a negar aún al Señor que los rescató. O sea que Cristo murió por eso también. Y usted podrá decir, bueno, Cristo, sí, que pues, yo hubiera aceptado que Cristo hubiera muerto por aquellos pues que no lo aceptaron y se perdieron, pero Él murió también por los malos que hacen que otros se pierdan. Sí, por ellos también murió. Vuelvo y digo, la exuberante gracia de Dios es así. Ahora, sobre ellos atraerán destrucción repentina. Y podemos seguir, ¿verdad?, explorando la palabra del Señor, pero con esta contundencia que vemos aquí, esa porción donde ellos dicen que la expiación de Cristo fue limitada, no es verdad. En Dios, en su gracia, porque a Él le plació así, Él quiso que todo el mundo pudiera ser salvo por Cristo. Todo aquel que cree, si ahora mismo de en adelante, hasta el fin del tiempo, todo el mundo dice y cree en Cristo, hay sangre de Cristo para ellos. Ya Cristo la derramó por ellos. Amén. Y es así, si usted, de momento vuelve y digo, el problema a veces con las doctrinas que tienen errores, hermano, es que están basadas en unos cuantos versos entresacados. Eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y muchas veces hemos dicho, un texto fuera de contexto se puede usar como un pretexto, ¿verdad? Y aún algunos que los profesan esta doctrina pueden decir, no, pero en verdad nosotros miramos más ampliamente. Pero cuando usted considera el consejo completo de la Biblia, o sea, de tapa a tapa, y usted ve la esencia y el fundamento del plan de redención de Dios, usted se da cuenta que no encaja con que hubiera sido para algunos nada más. Porque que la humanidad entera fue la que pecó. Amén. Y cuando fuéramos a decir, sí, pero ok, pero como ya el Señor sabía quiénes iban a salvar, pues la sangre aplica a ellos. Bueno, en cierta forma sí, porque la sangre no salva a aquellos que no creen. Vuelvo y digo, otro tecnicismo, pero el asunto es que hoy día, todo aquel que fuera a creer, ya Cristo murió por ellos. Por lo tanto, Cristo murió por todos. Y la verdad que yo me resisto a entender cuál es el problema con eso. No está devaluando la sangre de Cristo, al contrario, está glorificando al Señor, porque dice, Él preparó un plan tan exuberante y tan lleno de gracia que Él incluyó a todo el mundo, sabiendo lo que se van a perder, sabiendo lo que se van a hacer. Yo no encuentro ningún problema con ello. Gloria a Dios, porque eso es lo que la Biblia enseña. Recuerda 1 Juan 2:2, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. La palabra mundo es cosmos. Todo lo que está en el mundo. ¿Okay? No solamente los que se salvan del mundo, sino todos. Amén. Así que la L, según la profesan ellos, no es bíblica. La expiación es ilimitada. En vez de tulip, hubiera sido tuip, ¿verdad? Porque eso era ilimitada, ¿ok? Ilimitada expiación. Amén. Porque tenemos que ser bíblicos. Pero vamos entonces a la P, la perseverancia de los santos. Con este no tenemos problema, hermano. Esta parte es bíblica, amén. Esta parte es bíblica. ¿Por qué? Porque los santos perseveran hasta el fin. Tan es así que no hay un verbo que se llame me desalvaré. Ven, me voy a desalvar ya mismo. Eso no existe en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, en la exuberante gracia de su plan, Él proveyó para que todos aquellos que ya por su gracia y por la verdad explicada y profesada por el Espíritu Santo creen en Él, pues ya está. Y el Señor, ¿verdad?, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todas estas cosas son forward looking, o sea que
miran hacia el frente diciendo, el que se salva, se salva. Ya está. Vuelvo y digo, ¿qué otro verso nos viene a la memoria? El mismo de Juan 3:16. Es que hay tantas cosas de verdad puestas allí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y algunos dicen, sí, pero es que de momento alguien puede dejar de creer. Ahí dice, el tiempo del verbo es importante, él cree. El que cree, cree. Creo ayer, creí hoy, creeré en el futuro. Es creer. Un tiempo diferente a los tiempos de los verbos en el español. Pero vamos a ir a otros versos de la Biblia para que usted lo vea bien claro. ¿Ok? Así que todas las personas que Dios ha salvado van a perseverar en la fe. Ninguno de los que Dios salva se perderá. Están eternamente seguros en Cristo Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Eso tiene que ver grandemente con que la salvación no depende de nosotros. A muchas personas se les olvida esto. ¿Qué usted hizo para su salvación? Nada. Usted creyó que ya el Señor había hecho la obra. Nada más. Ya el Señor hizo la obra. Por lo tanto, la obra no depende de nosotros. Y hay un concepto también que se difundió mucho entre aquel que quiso refutar, ¿verdad? Que estaba encontrado con esta doctrina, ¿verdad? Y algunos de los puntos eran válidos. Aquel señor que se llamaba Jacobo Arminio, ¿te acuerdas? De cual viene el arminianismo. Es como que los polos opuestos del calvinismo. Vuelvo y le digo, usted como creyente, usted no tiene que escoger nada de estas cosas. Usted no tiene que escoger ningún apellido cristiano. Yo soy cristiano bautista. Yo soy cristiano calvinista. Tampoco. Cristiano calviniano, como decían algunos. Me acuerdo que una vez habían unos jóvenes que conocíamos, unos jóvenes de Aguadilla, de Cagua, algunos, cuando estaba aquel Caguadilla, me acuerdo, aquel grupo. Entonces algunos de ellos de manera sana se pusieron a debatir, ¿verdad? Me acuerdo que estaban debatiendo que si eran calvinistas o arminianos. Entonces dijimos, somos calvinianos. Usted no tiene que coger nada de esas cosas. ¿Okay? No tiene que ponerse ningún apellido. Usted es de Cristo, usted es cristiano, usted es del camino, amén, de la salvación. El único camino a Dios se llama Jesucristo, amén. El resto son categorizaciones que ayudan a entender un poco la forma de pensar en aquellas cosas, ¿ok?, de la palabra del Señor. Algunas cosas no son esenciales, podrían ser preferencias. La palabra del Señor le llama debilidades. ¿Se recuerda cuando habla de la parte de algunos prefieren consumir unos alimentos, otros no? Quizá el que no los consume le llama débil al que los consume, o el que los consume le llama débil al que no los consume. Pero la realidad es que a los ojos de otros, algunas personas pudieran parecer peculiares en la forma de ser. Ay, que yo conozco una persona que solamente se viste de blanco para ir a la iglesia. Pero ¿y su doctrina bíblica? Sí, su doctrina bíblica, pues déjalo que se viste de blanco. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Sí? Y son cositas que le ayudan en la fe, en el culto personal. Hay otros que dicen, no, pues yo entiendo, yo soy vegano. Pues amén, vegano, no hay ningún problema. Pero de la misma forma, el Señor espera, ¿verdad?, que sea vegano. Si ve a aquel que se está saltando de morcilla allí sentado encima de una paila, pues no haya ningún problema con ello, porque la sangre de Cristo va por encima de la paila y la morcilla también. ¿Entiendes? Ya cuando empezamos a ponerle limitación a la sangre de Cristo es que hay un problema. Pero en su preferencia, en verdad, ¿ves? Y si de momento te dice, soy vegano esta semana, la semana siguiente soy chuletero, pues también no hay ningún problema con eso. El Señor va por encima de todo eso, hermano. El problema está, vuelvo y digo, cuando las personas empiezan a decir que las cosas no son así, y lo que están haciendo es poniéndole limitación a la sangre preciosa de Cristo, que se derramó por todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Así que, cuando usted vio Juan 10, 27 al 28, lo vimos claramente, ¿verdad? Él lo dice categóricamente. ¿Okay? Créame decirle, hay algunos versos que están en la Biblia, los vamos a citar ahora, pero que dan la impresión de que las personas se pierden. ¿Ok? Vamos a ver uno de ellos, ¿verdad? Una porción que está en Hebreos 6, 4 al 6. Pero el asunto es que cuando usted lo busque, lo entiende bien, el contexto es diferente. ¿Ok? Que la Biblia no va a decir una cosa en un lado y va a decir la otra en otro. ¿Okay? El problema es que ahí siempre el entendimiento está en nosotros. A través de toda la Biblia contundentemente vemos que los salvos son así mismo, siempre salvos. La gente dice, ay, lo que ha dicho este varón. Salvo siempre salvo, pero ¿cuál es el problema si la Biblia lo dice? Y algunos dicen, es que no puede ser así,
Porque es que hay algunos que dicen que son de Cristo y después están haciendo cosas malas. Pues tú lo estás diciendo ahí. Algunos dicen que son de Cristo, pero no es decir que somos de Cristo, es que ser de Cristo o no. Y hoy día, como no cuesta nada, hoy día verá por ahí cualquiera, a alguno le meten un ladrillazo si dice que tú eres de Cristo. O te piden un tiro, te jalan la goma, le pegan fuego a la casa. Aquí en Puerto Rico no cuesta nada ser cristiano, al contrario, está bien chulón ser cristiano. Porque entonces tú haces todas las cosas malandrinamente por ahí, después dice Dios te bendiga también. Y le añade, le pone cherry on top. Yo hago todo lo que me da la gana y encima de eso, qué lindo, tú sabes, soy tan versátil y tan cosmopolita que encima le pongo la cherry on top. Cuando digo que Dios los bendiga a todos. Y esa es la falsedad del cristianismo de estos días. Pero no es de eso que estamos hablando. Nosotros sabemos que los que están perdidos, están perdidos. Por más gloria a Dios, Cristo me salvó, aleluya. Entonces, todas esas cosas, nada de eso viene al caso, hermano. Es si uno es de Cristo o no. Cuando uno es de Cristo y el Espíritu Santo dice, nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando usted es hijo de Dios por la fe, así se queda. No estamos hablando de los que por poco. Ok. Hoy estuve en la iglesia. Sí, yo estaba en eso. Me dicen ya con eso. Cuando alguien le llama al camino de Dios, eso, ya usted entiende, al buen entender pocas palabras basta. ¿Ok? Si eso te funciona, usted sabe. Tienen la fuerza cara de llamarle al santo camino del Señor, eso, pues ya usted sabe en quién creyeron. ¿Ok? Pero la palabra del Señor es clara. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahí el verso conocer va más allá de saber. Yo las tengo y las sé por el olorcito y por el color. El conocer es la intimidad. El Señor nos conoce a profundidad. Y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Si parara ahí no había que decir más nada. Porque hay vida y hay vida eterna. Pues, ¿qué quiere decir vida eterna? Pues eso mismo, que no se acaba. Que comenzó y no se acaba. ¿Algún problema con...? No hay ningún problema. Pero sigue diciendo. Dice, y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque es vida eterna. Y como no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Porque el problema estaba que fuera de la mano del Señor estábamos perdidos. Pero no preocupen, nadie las va a arrebatar a ustedes de la mano del Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Es que nadie se las puede sacar de la mano de mi Padre. Usted conoce el refrán, le mataron el pollo en la mano. Y cuando alguien estaba ya casi a punto de salirse con la suya, y ya dice, ya agarré el pollo, ya me lo voy a llevar, ya es mío. Vino alguien, ¡pa! Y le despescozó el pollo cuando lo tenía en la mano. Ese refrán es precisamente eso, aquellos que cantan victoria antes de haber obtenido la victoria. Pero con el Señor es diferente. El Señor no se atiene a refranes de la gente. El asunto es que la palabra del Señor dice que nadie le puede matar el pollo en la mano al Señor. Literalmente, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque Él lo dispuso así. Amén. Algunos dicen, no, pero que se pone a pensar, pues cuando Dios creó el mundo por primera vez y puso a Adán y Eva allí, pues ellos tenían comunión con Dios, pues se supone que no se pudieran perder. Se perdieron, o sea, se perdieron diciendo que cayeron en pecado. Digo, así fue que Dios dispuso en aquel momento. Pero Dios dispuso también que cuando estamos en Cristo y alguien viene a Cristo, es salvo en Cristo. Y ya Cristo lo compró, lo redimió con su sangre, está comprado. Si está comprado, Él pagó el precio, es de Él. Y lo que es de Él, nadie se lo quita. Porque Él preparó para ellos un lugar en la eternidad. Amén. Así que ya Él pagó por nuestra deuda, pagó por la deuda. Eso sí se lo toma bien en serio. Él puso su sangre, la sangre de su Hijo por todos. Pero aquellos que creen en Él ya están comprados, son de Él, y nadie se los quita, porque son la gloria de Él. ¿Cuál es la gloria? Que Él, hizo un mismo de paso, Él como quería meter muchos hermanos en la gloria, los santificó por aquel que pagó por la aflicción de ellos. O sea, Él pagó por el pecado de todos nosotros. Y ya estamos en la mano del Señor. Nadie nos puede quitar de la mano del Señor. Amén. Otra porción, clave, está en Romanos 8:29. ¿Sabe que nos hemos referido a Romanos, esa misma porción un montón de veces? En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí vamos bien. Pero la parte del 30 dice, y a los que predestinó, recuerda que la predestinación es en el plan de Cristo, ¿ok? A esos también llamó, y a los que llamó mediante su Espíritu, a estos también justificó. Cuando usted viene a Cristo, el Señor les justifica. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, no está diciendo, bueno, a casi todos los justificó porque uno que otro se quedó en el camino. No está diciendo nada de eso. Está diciendo al Señor te llama, el Señor preparó su camino, nos llamó por su Espíritu, nos justificó con la sangre de Cristo y nos glorificó. Y todavía falta, porque vamos a tener más glorificación cuando estemos en la eternidad con Él. Así que el Señor, al que Él escoge y lo pasa por su plan, hermano, en el nombre de Jesús. Y en Efesios 1, si te va a Efesios 1, nos hemos referido a esa porción un montón de veces. Vamos de nuevo allí, a ver unos versos más adelantados que eso. ¿Ok? ¿Ah? Sí, Efesios 1. Pero vamos a leer entonces, habíamos leído los versos 4 al 6 ya, te recuerdas, ¿verdad? Vamos a leer del verso 11 al 14. Amén. Efesios 1, 11 al 14 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿Por qué sabemos que está hablando en Cristo? Porque en el verso 10 dice que iba a reunir todas las cosas en Cristo. Dice, en Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, que el Señor hace las cosas como Él quiere. Y nos quiso dar herencia estando en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice el 12. Para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado, ¿sabes qué es sellado? Eso es como las vacas. ¿Usted se acuerda de las vacas que le ponen el branding? ¿Se acuerda que allá a los esclavos le ponían el componte? ¿Te acuerdas? Le ponían la marca. ¿Para qué? Pues para saber que tenían dueño. ¿Cuál es la marca que el Señor le pone? Dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Te dirá, pero es que esa marca no se ve por fuera. Sí se ve por fuera. Déjame enseñársela que yo tengo aquí. No, no es ninguna marca tampoco. Ya quisiera uno. No, es aquí que tengo aquí. No es así. La marca del Espíritu se ve. ¿Cómo se ve por fuera? Por el fruto, hermano. Por sus frutos los conoceremos. Amén. Hay personas que dicen, sí, yo tengo el Espíritu Santo de Dios y contorsionan y 20 cosas. Pero por fuera no necesariamente usted ve el testimonio. ¿Por qué? Porque no es decir que usted tiene el Espíritu. Es evidenciar. Amén. Yo contorsionarme lo puedo hacer en cualquier momento. Eso no es evidencia que tengo el Espíritu. Pero cuando yo abandono las obras de la carne por el poder del Espíritu, cuando yo hablo la palabra del Señor, clara y como está, amén, y persevero en ella por el poder del Espíritu, ahí es que se muestra que Dios está en mí. Amén. Esas son las arras. ¿Se acuerdan las arras? No jarras, sino arras. ¿Qué son las arras? El primer pago, la garantía. ¿La garantía de qué? Es el Espíritu Santo. De la posesión adquirida. ¿Qué usted adquirió? La salvación. O sea, usted dirá, bueno, ¿verdad? El Señor fue que la pagó, pero Él se la regaló a usted. Él lo justificó y lo glorificó. Así que la evidencia de que usted es salvo es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta que usted reciba la herencia. Después que usted recibe la herencia, tú no necesitas más nada, ¿verdad? ¿Para qué necesita garantía de la herencia cuando la tiene? Nada, pues ya la tiene. Pues ¿cuándo la vamos a tener? En la eternidad. Dice, y así lo dispuso el Señor para alabanza de su gloria. Usted está viendo que a Pablo como que le faltan palabras en esta porción, especialmente este primer capítulo, la primera mitad del capítulo 1 de Efesios. Porque él dice, es que el Señor derramó un río, un torrente de gracia encima de los pecadores. Y tenía que ser así porque si no, nunca íbamos a poder comprender la gracia del Señor. Amén. Y encima de ello,
pues Él ya dispuso su plan en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y todo aquel que cree en Cristo se va a salvar y se salva, y Él los tiene sellados ya, comprados con la sangre de su Hijo para alabanza de su gloria. Ya Él los tiene separados para estar con ellos en la eternidad. Amén. Hay que estar en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Y entonces, ahí mismo en Romanos 8, si va un poquito más atrás, ¿verdad? Estuvimos más hacia el frente de la Biblia, Romanos 8. Dice Romanos 8, 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió. Y más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. O sea que Cristo ahora mismo intercede por nosotros. ¿Para qué hay necesidad de que Cristo interceda por nosotros ante el Padre? Porque aunque somos redimidos del pecado, como quiera pecamos. O sea que ese es el abogado que se llama Cristo el Justo que tenemos allá con el Padre. Cada vez que usted va y se arrepiente de su pecado y le pide perdón al Señor, el Señor aboga por usted delante del Padre. Amén. Es como si el Padre, aunque lo sabe, estuviera preguntando, ¿y los pecados de aquel, quién los paga? Y Cristo dice, yo. Y el Padre dice, pues no hay problema. Porque el único que puede pagar el pecado aquí en nombre de otro eres tú. Y Él se pasa intercediendo con nosotros. Porque muchas personas preguntan, pero el Señor puede hacer las cosas de un día para otro. O sea, las mansiones que Él fue a construir para nosotros allá, Él las puede hacer así. Las mansiones, están todas hechas. ¿Está bien? Pero la otra función que tiene el Señor es interceder por nosotros delante del Padre. Hasta que Él reúna a ese pueblo y lo santifique y le cambie el cuerpo por un cuerpo de la gloria eterna. Amén. Y ya ahí estaremos en un estado donde no va a haber pecado, que no es el estado que estamos ahora. Pero de aquí a allá Él está intercediendo por nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, hay una porción, ¿ok? En Hebreos 6. Vamos a Hebreos. Muchas personas dicen, no, mira, es que ahí dice que de momento uno goza de las bendiciones del Señor y se pierde. Hebreos 6. Mira, dice, es imposible, mire, 6, 4 a 6. Vamos a hacer 4 a 6 nada más, sin leer los otros, para que usted vea. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea que volvieron al pecado, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahí parecería decir que hay muchos que gozan de todas esas bendiciones, fueron iluminados, disfrutaron del don de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Verdad? Es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento. Pero si usted lee del verso 1, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que hace falta. ¿Qué quiere decir ahí? El argumento que está presentando el que escribió, que yo, como le he dicho, a todas luces es Pablo, por la forma que escribe. Dice, mire hermano, nosotros que estamos en Cristo ya, no tenemos que ir otra vez por los rudimentos, o sea, por las cosas fundamentales. Ya esas cosas no hay que echarlo, o sea, no hay que volver a echar la zapata, porque ya está hecha. La doctrina de la Biblia ya está puesta, la doctrina fundamental de la salvación, amén. Ya sabemos que uno no se salva por las obras muertas, uno se salva por las obras, no tenemos que estar aclarando con eso, la Biblia lo dice. ¿Ok? No tenemos que ir por la doctrina de bautismo, porque la doctrina de bautismo no se está refiriendo a la doctrina bíblica. La doctrina bíblica de bautismo de los judíos, por eso que esta carta le escriben aquí, a los hebreos. Decía, mira, de esta forma te vas bautizando y te vas salvando. Eso no es así, hermano. La imposición de manos impone una gracia específica
aunque no seas del Señor. Tampoco, eso no es lo que está hablando aquí, no son doctrinas bíblicas. La resurrección de los muertos, ¿verdad? Y del juicio eterno, porque es porque los judíos tenían unas ideas diferentes. Cuando se les mencionaba el juicio eterno y se les mencionaba la resurrección, ellos tenían unas ideas diferentes. Usted recuerda aquellos que decían que no había ni resurrección, decían los saduceos, para que usted vea cómo ellos creían o no creían a la palabra. ¿Ok? Ahora bien, dice, todos estos, se está hablando de un grupo de personas que son hebreas específicamente, en este caso. Decía, mira, ya todos esos, ya le hemos predicado, le hemos enseñado la palabra del Señor. Algunos de ellos, pues sí, durante ese proceso de predicar la palabra y de enseñar los rudimentos, ellos fueron iluminados, ellos probaron, gustaron, o sea, probaron el don de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo hasta los toca, amén, los visita, gustaron, o sea, probaron la buena palabra del Señor y vieron los poderes, poder de Dios, o sea, vieron toda la evidencia de que las cosas no eran como ellos decían, las cosas es como la palabra del Señor dice. Lo mismo que nosotros. Y recayeron, pues, no pueden ser salvos. ¿De qué está hablando aquí? Lo mismo que nosotros. Imagínense que alguien común y corriente, el Espíritu Santo le convenza de la verdad de Dios, que es lo que está diciendo aquí. Y si esa persona decide no creer, ¿qué se va a hacer? Pues Dios no lo puede forzar a creer. Eso es lo que dice, que recayeron. ¿Por qué? Porque entonces después casi implica tener que Cristo muera otra vez por aquel otro, que no le da la gana en el tiempo que Dios le estaba llamando. Y eso no se puede hacer. Ya todo eso pasó. ¿Ok? Y esa es la parte cuando vemos ese contexto, porque le está hablando a un pueblo judío terco, al cual Dios llamó, y la inmensa mayoría de ellos dijeron que no. ¿Ven? Usted sabe también la parte que habla del pecado imperdonable. Este es el pecado imperdonable. Ahora que lo estábamos explicando. El pecado imperdonable, todo el mundo dice, ¡ah! Hay que tenerle miedo porque es algo misterioso que yo no sé cuál es. Este es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona por la eternidad? Cuando usted no creyó en Cristo Jesús. ¿Habrá forma de contrarrestar eso? Tiene perdón. Usted se fija, ¿verdad? Es pecado no creer en Cristo. Pero usted no le puede ir pedir, Señor Jesucristo, pídele al Padre que me perdone el no haber creído en ti. Repítemelo que no lo capté. No, en verdad no, hermano. ¿Cómo usted va a pedirle perdón al Padre por no haber creído en su Hijo? Él mismo diciendo, en Él es que tienen que creer. Amén. Él es la propiciación por vuestros pecados. Él es el camino. Él es la vida. Él es la resurrección. Si usted no cree en Él, no hay más nada que buscar. Podrán interceder 700 veces, prender cuantas veces a usted le dé la gana, pero no hay forma. La única forma de agradar al Padre es viniendo a su Hijo Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. A esta persona se le iluminó, se le mostró sin duda el camino del Señor. Y recayeron. He conocido personas que así, que han recaído. Muchas. No quiere decir que todos estén perdidos, o sea, perdidos eternamente, que no hay oportunidad para ellos, quiero decir. Pero la Biblia hace una distinción entre los que por alguna necedad, una ignorancia que les quede todavía, rechazan al Señor, y aquellos que fuera de toda duda dijeron, con todo y que esto sea verdad, yo voy a escoger esto para acá. Por ejemplo, aquellos que estaban altercando con el Señor Jesús cuando él había sanado al ciego. ¿Recuerda el ciego aquel que había nacido ciego? Ya Juan. Entonces todo el mundo sabía que era el ciego, pero todo el mundo lo había visto. Llevaba un montón de años, era viejo ya. O sea, era un hombre adulto. Cuando el Señor lo sana, los mismos discípulos dicen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que hubieran nacido ciegos? Inclusive hasta los padres estuvieron envueltos en la investigación. Los judíos mandaron a buscar a los padres cuando el Señor había sanado al varón. Y los padres dijeron, ¿para qué nos preguntan a nosotros? Pregúntale a él si es un viejo, creo que 38 años tenía. Pregúntale a él, ¿qué edad tiene? Que hable él. Y volvieron y le preguntaron, pero explíquenos bien, ¿quién fue el que te salvó? ¿Cómo lo hizo? Y dijo, pero ¿para qué me lo preguntan de nuevo? ¿Qué? ¿Que ustedes quieren creer en él? Y pues y se enojaron, se ofendieron los judíos de que el varón hubiera pensado que ellos estaban averiguando mucho para creer en él.
Más adelante, cuando sucede el otro encuentro, es que, ¿verdad? El Señor básicamente le está diciendo a los que estaban observando, porque los judíos siempre estaban velando lo que estaba pasando en estos eventos cuando el Señor hacía milagros en público. Y uno de esos era eso mismo, donde básicamente ellos, al ver que el ciego le había sido devuelto la vista, hablando de la vista física, él lo cambia, ¿verdad?, al sentido espiritual. Dice, sí, porque para eso es que yo he venido, para que los que ven no vean y los que no ven, vean. Pero estaba hablando en el sentido espiritual. Ellos lo tomaron también en el sentido espiritual, pero rápido querían poner excusas por no creer, porque el Señor sabía que no creían, ellos sabían que ellos no creían en Jesús. Y él dice, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Ciegos en el sentido espiritual. Y él le dijo, si ustedes dijeran, ¿verdad?, que no hubiéramos pecado, pues no hay ningún problema. Pero como ustedes están diciendo que ven, o sea que ustedes saben la verdad de Dios, pero no han querido creer en ella, pues el pecado suyo está todavía en usted. Porque aquel que no cree, aquel que tiene toda la verdad delante de ellos y no cree, pues ya está perdido. Y ese es el pecado imperdonable, lo que llaman la blasfemia contra el Espíritu. El Espíritu le aclara toda la duda que usted tenga y le pide que usted decida. Cuando usted decide no creer, pues esto es lo que pasa, amén. Así que esto es lo que está hablando aquí. No es que los que una vez estuvieron salvos y después se perdieron. En ningún lugar de la palabra del Señor apoya nada de esto, amén. Más, sin embargo, cuando usted va a Efesios 12:2, ¿okay?, cuando usted ve lo que se nos narra de los profesores de la fe, o los profesantes de la fe, debería decir, capítulo 11, en el capítulo 12 empieza el versículo 1, y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La parte clave es el autor y consumador. ¿Qué quiere decir consumador? Es que él la fe en Cristo, él es el autor y el que la encierra toda. Eso es lo que quiere decir consumador. El que termina todas las cosas y todo tiene que venir de vuelta a Cristo Jesús. Cuando usted está en Cristo, usted está encerrado en Cristo Jesús. Amén. Usted está con Cristo Jesús. Por eso es que usted puede perseverar. Porque usted creyó en el autor de la salvación. Amén. Y él es el que se encarga de que usted persevere hasta el fin, como lo dice la palabra. Amén. Hebreos 7:25. Con este resumimos. Hebreos 7:25. Y aquí está hablando del sacerdocio. ¿Se acuerdan? Que está el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Y hay muchos tecnicismos aquí. Uno lo va leyendo con calma y lo entiende. ¿Quién era Melquisedec? ¿Usted recuerda? Rey de Salem. Y cuando venía Abraham de haber rescatado a Lot, batallando con los reyes de la llanura, pues Abraham, del botín de guerra que había tenido, le pagó un diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Más adelante, en otras porciones de la Biblia, dice que no tenía genealogía, que no sabía dónde había venido. Nadie sabía dónde había venido Melquisedec. Cuando dice que no tenía genealogía, porque no tenía descendencia en este mundo, el único paralelo que podemos entender es Cristo Jesús. Porque Cristo nació de mujer, pero no tuvo descendencia en este mundo. Tampoco tuvo, ¿verdad? En su esencia, él tampoco tuvo precursores. Porque como digo, la ascendencia, o sea, la genealogía, era en la carne de José y de María, pero no era en la de él. No se viene a ver estrictamente hablando. Así que lo más paralelo que se le parece a uno era a Cristo Jesús. Y ese es el sacerdocio que aboca el escritor aquí, que era el de Cristo. Porque no podía ser el sacerdocio de Aarón, ¿por qué no?
Porque el sacerdocio de Aarón era interceder delante de Dios por los pecados del hombre, matando animales uno detrás del otro. Y este sacerdocio de Melquisedec es que Cristo de una sola vez murió por todos. Ese es el argumento que ese es el sacerdote que nos convenía, decía la palabra del Señor. Amén. Dice 23, dice, los otros sacerdotes, o sea, los de Aarón, llegaron a ser muchos, porque por la muerte no podían continuar, pues se iban muriendo, uno muerto y uno puesto, uno muerto y uno puesto. Dice, pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y el 25 dice, por eso es que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pues, ¿cómo diría? Perpetuamente es, ¿qué cosa? Pues eso mismo, perpetuamente. Que nunca deja de ser. Amén. Así que nos confirma la palabra del Señor que somos salvos por la eternidad. A uno a veces le cuesta un poco de trabajo pensar, pero es que a uno le cuesta trabajo pensar cuando uno piensa en los méritos de uno. Si usted piensa pensar que usted se merece de la salvación eterna, cero. Por eso es que el Señor se la regaló. Esa es la gloria de Dios, que nosotros estábamos perdidos irremediablemente y Él murió por nosotros para darnos su salvación ante todas las cosas. Amén. Su salvación perfecta a través de su Hijo, sin mancha y sin contaminación. Lo dice el 26. Ese sumo sacerdote era el que nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de primero hacer sacrificio por él y luego por los del pueblo, porque él no tenía ningún pecado del que arrepentirse ni de pagar. Por eso hizo una sola vez para siempre y se ofreció a sí mismo, cuando él murió por nosotros en la cruz. Amén. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Amén. Pues resumimos, hermanos, acerca de la latita que le habíamos mencionado al principio, ¿verdad? La túlipa. Total depravación. Estuvimos hablando ahora, hace ¿verdad? Este ratito ahora, justo. Pues sí, es verdad. Hay total depravación. Estuvimos mencionando en un momento, el hombre es pecador por completo. Eso no hay ninguna parte que no sea bíblica. La elección incondicional, o sea, unconditional election, ahí es que teníamos el mayor problema. El Señor no escoge la salvación por usted. El Señor escogió que se salvan en Cristo, pero usted escoge si se salva o no, ¿ok? Y todo eso cumple perfectamente lo que dice la Escritura. La L, limitada expiación. Estuvimos viendo ahora, hoy mismo. Nos dice que por todos murió, para que no todos van a creer en él. Que se desperdicia, como dice la gente, la sangre de Cristo. No se desperdicia. Está toda puesta ahí para que aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es parte de la generosidad, de la exuberancia, como estaba diciendo yo, del Señor. La I, irresistible gracia. Vemos que no es irresistible, porque si la decisión te toca a ti, tú la puedes resistir. Amén. Y no hay fundamento bíblico que, por más que lo rebusque, que diga que es que ya está predispuesto, que es imposible que si Dios te revela toda su verdad, que tú digas que no. La Biblia dice lo contrario. Por eso es que existe el pecado imperdonable también. Porque es bien posible que tú o alguien se le revele el Evangelio de Cristo con completa claridad y decida que no. La decisión es de la persona. Así que la gracia es resistible, no irresistible. Y la última, la P, la perseverancia de los santos. Ahí entendemos completamente que es real. O sea, la T y la P estamos completamente de acuerdo, porque lo dice la Biblia. En las otras es que tenemos el problema. ¿Ok? ¿Por qué tenemos el problema? Porque cuando vamos a la Biblia no lo vemos así. Amén. Y cuando vamos a la Biblia en el consejo completo, dame una navajita para sacar unos cuantos versos fuera aquí del contexto general de la Biblia. No, cuando tomamos la Biblia entera, vemos que ese era el plan de Dios. Encerrar todas las cosas en Cristo, de toda forma de que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén.
Así que si usted de momento le gritan un día que usted es salvo, siempre salvo, amén, te diga amén, no hay nada malo en ello, es una doctrina bíblica, amén. Qué bueno que Cristo me salvó, no depende de mí, se lo aclara también, a ver si le hace clic y entienden lo que están diciendo. Muchas veces las personas que difieren de esto es porque, aunque ellos reconozcan, pretenden decir con ellos que la salvación depende de ellos. Y tergiversan la palabra. Cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, no dice eso, ocupaos en vuestra salvación. Allá en Efesios lo dice bien claro, no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Así que es bien importante que vayamos a la Biblia. Muchas veces las personas caen en error porque hacen ¿qué cosa? Siguen el error que enseña el apellido cristiano. Porque los que somos de este apellido, pues creemos esto, porque esto es lo que creemos, si no fuéramos de otro apellido. Por lo tanto, tenemos que creerlo. Entonces, prefieren creerle la doctrina de una denominación en lugar de lo que dice la Biblia. Pero si le vamos a la palabra del Señor, como hemos ido, con calma, buscando lo que dice la palabra, entendiendo todo lo que la Biblia dice, por medio de su espíritu, entendemos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Amén. Así que, exhortación para los que se aplican apellidos cristianos, que ese sin apellido mejor, ¿verdad? Pero total, el apellido no es el que le lleva a la eternidad, es creer en Cristo Jesús. Amén. Y creer a la palabra del Señor. Tengan mucho cuidado con las cosas, especialmente aquellas cosas que parecen lógicas. Las cosas que parecen lógicas tienen gran probabilidad de no ser bíblicas. Amén. Porque nosotros sabemos y vemos claramente de que nosotros, los que nadie hubiera querido en la vida, los que no servíamos para nada, el Señor nos puso para que fuéramos salvos en Cristo Jesús y nos ofreció su salvación. Amén. No la merecíamos, pero Él lo hizo así, porque Él es bueno. Amén. Vamos a estar de pie, hermano. El Señor es bueno, gloria a Dios. El Señor nos ha salvado. Amén. Bendito sea Él. Recuerden, el próximo domingo estamos acá, el próximo martes estamos en casa del hermanito Millo y Angie. Amén. Así que allá nos vemos. Dios mediante. Oramos. Señor Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Tu gracia sobre nosotros es inmensa. Que pudiste, Señor, perdonar a aquellos que no tenían perdón. Que salvaste a aquellos que no tenían salvación. Que le diste vida eterna a aquellos que estaban perdidos eternamente. Y a aquellos que no teníamos ni dónde caernos muertos, Señor, nos pusiste en el reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, por esa bendición que nos das. Que nunca se nos pase, nunca nos confundamos pensando en otras cosas que no están en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sanos en la fe, a ir a lo que dice tu palabra, Señor, y proclamar lo que dice y lo que no dice, no estar inventando, Padre Santo, sino que vayamos a las cosas que tú dijiste que eran verdad y ciertas. Las que no están, pues no son relevantes, Señor. Confiamos en que tú nos dejaste en tu palabra todo lo que es esencial para nuestra vida en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, ahora a poder ser así, sanos en la fe, que vivamos, Señor, nuestra vida, Padre, de acuerdo a como tú la prescribiste, haciendo siempre tu voluntad. Como decía tu Hijo Cristo, mi Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo hago lo que a Él le agrada. Y que así sea, Señor, en nuestras vidas también. Límpianos, y Señor, perdónanos. Aquellos que están padeciendo quizás algún achaque, alguna enfermedad, también los presentamos delante de ti, especialmente su convalecencia, Padre, para que tú les bendigas. Y que ahora, Señor, también ministre, Señor, con poder a los que podrían estar en alguna tristeza, alguna angustia también, Padre. Y que todo ello, Señor, sea ministrado por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, Señor, te damos. Llévanos con bien ahora, Padre, cuando salgamos hacia nuestras casas, y regrésanos, Señor, este martes para bendecir tu nombre nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios me les bendiga a todos. Amén. Saluda a su hermano, su hermanita. Y nos vemos martes, Dios mediante. Amén.